Señores, ahora sí hice el sacrificio por todos ustedes. Textualmente, como en una película de espionaje internacional, me involucré encubierto en una reunión de alto nivel de grupos feministas. Y este capítulo quiero contarles la historia. Entré en una reunión de personas de alto nivel, porque cuando hablo de alto nivel no me refiero a las locas de pelos de colores que gritan tonterías en las marchas feministas. No, me refiero a las tomadoras de decisión importantes para el movimiento feminista. Congresistas, senadoras, diputados, políticas, jefas de empresa, sindicales, jefas de conglomerados industriales, personas muy pesadas que tienen poder para cambiar leyes, formas sociales, empresas en favor de las mujeres. Por azares del destino, resultó que fui el único hombre. Los demás hombres, algo pasó, hubo un accidente, no sé, algo pasó que no pudieron llegar. Entonces, conforme pasó la reunión, yo me empecé a volver cada vez más invisible. Eran puras mujeres hablando y me quedé completamente callado. Al punto en donde soltaron sus falsedades, sus criterios progresistas y el lenguaje aquí que suena inclusivo y por el bien de todos, y empezaron a hablar ya un poquito más en la realidad. Y lo más preocupante de todo es que este grupo de mujeres, y debe haber muchos otros grupos iguales, tienen una agenda muy clara hacia el futuro. Y los hombres seguimos papaloteando, seguimos discutiendo tonterías como es que el hombre debe ser el proveedor, cuando claramente es una manipulación de las mujeres para que no discutamos temas sociales y nos estén fastidiando, nos estén quitando cada día más derechos. Hola y bienvenido, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. El primer punto que empezaron a hablar es pues, los grandes logros que lograron en el 2024, y ellas mismas aceptaron que tuvieron un año excepcional. Fastidiaron al hombre a nivel internacional, en todo el mundo fastidiaron al hombre. Cada vez, este año, el año 2024, como nunca, le quitaron derechos, tienen más razones para meterlos a la cárcel, cada vez hay más denuncias falsas, sin repercusión alguna, cada vez hay más leyes a favor de las mujeres, sobre la de los hombres. No tengo ningún problema que haya leyes que ayuden a mujeres, pero no que fastidien al hombre, no que afecten al hombre. Por decir, en México, ya a nivel constitucional, es decir, el órgano, el documento más importante o más alto en las leyes, a nivel constitucional, reafirmaron el matriarcado. Uno de los puntos básicos de una constitución, de todas las constituciones del mundo occidental y parte de la Carta Magna de Derechos Humanos, es que el hombre y la mujer deberíamos ser tratados como iguales ante la ley. Pues en México eso ya no. En México ya habla que tiene que haber equidad. En México en particular le llamaron igualdad sustentativa en favor de las mujeres, por escrito. Es decir, tiene que haber una perspectiva de género en las leyes a nivel constitucional. A nivel constitucional también aceptaron que en los puestos de poder en el gobierno, todo el Estado, tiene que haber más mujeres que hombres, tengan o no tengan las capacidades. Simplemente tiene que haber más mujeres por el hecho de que nacieron mujeres, por lo que tengan entre las piernas. Más que nunca hay más leyes de género, más perspectiva de género, más grupos sociales dedicándose a mujeres, más grupos tratando de conseguir más empleos a las mujeres, a nivel privado, en la industria privada me refiero, más DEI, diversidad, equidad e inclusión, en la cual tenemos que beneficiar a las mujeres y castigar al hombre. Castigarlo, lo dicen abiertamente. ¿Cómo podemos fastidiar al hombre? ¿Qué podemos hacer para crear más leyes en favor de la mujer? ¿Cómo podemos tener más presos hombres que mujeres? Y más importante, por más tiempo. ¿Cómo podemos lograr ese sueño globalista de que las mujeres ya no vayan a prisión? ¿Sabías tú que hay una iniciativa de que las mujeres ya no tengan prisión? Es correcto. Que en lugar de prisión o tengan ayuda psicológica o ayuda comunitaria, pero que ya no existan prisiones de mujeres. Hagan lo que hagan, incluso quitarle la vida a un hombre es por algún tema hormonal, seguramente él algo le hizo,
Vamos a que vaya con un psicólogo. Y eso sí, están buscando que el tiempo de prisión de los hombres se incremente. Es terrible. Ojo con lo que estoy diciendo. Activamente están buscando destruir al hombre. ¿Cómo podemos incrementar la agenda trans? Por decir algo. Por favor, no olvides dejarme un like, suscribirte para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. En efecto, la primera parte fue todos los beneficios que lograron en el 2024. Y fueron muchos. Sinceramente, hoy más que nunca, el ser hombre es un pecado. Y están buscando activamente fastidiar al hombre, castigarlo, odiarlo. Pero la segunda parte de la reunión fue empezar a dialogar cuáles iban a ser los movimientos en conjunto que iban a hacer para generar más beneficios a la mujer. En efecto, y estoy hablando realmente de las jefas, líderes sindicales, dueñas de empresas, congresistas, juezas. ¿Cómo vamos a hacer para fastidiar aún más al hombre? Y tienen planes muy concretos. No están desorganizadas y no es un tema social que poco a poco se esté dando. No, hay agendas claras, muy claras de qué quieren lograr. ¿Cómo podemos generar más leyes en contra del hombre? A ver, ya ganaron la ley vicaria, en la cual la mujer pareciera que es la única víctima, aunque en realidad, estadísticamente hablando, las mujeres son mucho más victimarias que los hombres. Piensen ustedes que la ley vicaria afecta mucho más a los hombres que a las mujeres. Eso es un ejemplo clarísimo. Pero ¿sabían ustedes que la agresión hacia infantes, incluido el filicidio, es decir, el quitarle la vida a los niños, que lo realiza en su gran mayoría las mujeres, en un 70% lo hacen, 70-80% lo hacen las mujeres? Pero están discutiendo en su agenda cómo hacer más sencillo quitarle a los hijos al hombre. Hay juezas hoy en día que están promulgando que cuando un hombre pelee custodia infantil o 50-50, la famosa custodia compartida, que pueda acabar en prisión. Porque el hecho de que un hombre quiera pedir la custodia infantil es una violencia hacia la mujer. Las personas que estaban más en el tema privado, es decir, lobbies, jefes sindicales, cámaras industriales, todas ellas estaban viendo cómo podemos impulsar el DEI, ya que por ley en el Estado ya se logró. Ahora, ¿cómo lo hacemos en la industria privada? En donde todos los puestos de poder, de gerencias para arriba, haya mayoría de mujeres, aunque no se lo merezcan. Nunca se discute si se merece o no se merece. Simplemente es porque son mujeres. Y después empezaron, el tercer punto de la agenda fue, cuando logremos todas estas cosas que están enfocadas en odiar al hombre, fastidiarlo, ponerle peores leyes, están empezando a hablar de educación. Hoy en día, ¿sabías tú que ya en los libros oficiales de las escuelas a niveles básicos, los más bajos, niños entre 6 a 12 años, ya se empiezan a tocar todos estos temas, en donde se habla abiertamente que ser hombre significa que eres un monstruo? Quieren empezar a meter más y más temas misándricos, porque recordemos que el feminismo hablaba de igualdad. ¿Recuerdan la mujer con la balanza y los ojos vendados? Ese es el símbolo de la justicia, y la justicia se equiparaba o se veía como igualdad. Sin importar quién seas, debería tratarte igual. Pero hoy en día ya no vivimos en feminismo, vivimos en un matriarcado y en misandria, en la cual esa balanza está en favor de las mujeres. Y claro que la venda ya se abrió, ya no hay venda. Si eres mujer, a ti te voy a poner 6 meses en prisión. Eres hombre, te voy a poner 10 años de cárcel. Es una diferencia brutal. O 2, simplemente porque eres mujer, ni siquiera te voy a acusar. La fiscalía desecha el caso. Pero el siguiente punto es la educación de los niños. Quieren tener una agenda mucho más agresiva desde pequeños del tema. ¿Y qué significa esto? Que las mujeres tengan más derechos, pero siempre omiten las obligaciones. Las mujeres no tienen obligaciones. Las mujeres tienen estándares. Las mujeres no tienen roles de género, pero los hombres sí. Y no le pidas a una mujer que tenga obligaciones. Si la mujer se embarazó, a pesar de que ellas definen la intimidad, ellas son las que tienen 24 diferentes tipos de anticonceptivos, tienen el aborto,
la responsabilidad, si se tiene el bebé, es únicamente del hombre. Y olvídate de que hoy el 30% de los casos ni siquiera es biológicamente el padre. Porque el fraude paternal, no, ni siquiera se va a tocar a la mesa. Y aquellos congresistas hombres que estén pasando leyes, tratando de equilibrar esto, pidiendo simplemente igualdad, no mejoría hacia los hombres, igualdad, ¿cómo los despedimos? ¿Cómo los sacamos del Congreso? ¿Cómo los desechamos? Textualmente hablaron de eso, de cómo le vamos a quitar, despedir o ponerle una denuncia a congresistas hombres que traten de igualar la situación, de que pidan igualdad. Y hablan de, tenemos que meter a la cárcel a X, Y, Z, porque está hablando bien en favor de los hombres. Está bien peligroso el tema y está muy organizado. Recuerda que ya sale a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos. Pero recalco, ¿por qué estoy platicándoles todo esto? Uno, para que entendamos que uno no es un tema social. Ellas están conscientes que están fastidiando al hombre. Estaban celebrando las victorias del 2024. Dos, están altamente organizadas. Y su objetivo es verdaderamente fastidiar al hombre. Quieren empoderar aún más a los ministerios de mujer, darles más facultades, robarse más empleos, que los hombres pasen más tiempo en prisión y más fácilmente, quitar a los hijos, quitar activos. Están altamente organizados. Pero a lo que me lleva todo esto es, me di cuenta de lo poco organizados que estamos como hombres. Me dio mucho miedo, porque los hombres seguimos papaloteando. Seguimos hablando de que si es feminismo, no es feminismo, que si se merecen, que si pobres mujeres, que si los aliados, que solo son opiniones, cuando no nos estamos dando cuenta que nos están quitando derechos, nos están poniendo más obligaciones. Los hombres siguen discutiendo de que si es lo mismo ser proveedor que protector, cuando no, claramente no es lo mismo. Y no es nuestra obligación ser proveedores. Eso fue un tema social en el siglo pasado, porque aparte, adivinen qué, las mujeres toda la vida han trabajado. Dejaron de trabajar en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, porque era una sociedad más cómoda en la que podían no trabajar. Entonces seguimos discutiendo de que si debemos o no ser proveedores, cuando mientras tanto las mujeres están altamente organizadas con un solo objetivo: destruir al hombre, destruir la masculinidad, alguna de esas dos. Lo cual aparte me pareció muy curioso de este grupo de mujeres, porque todas estas mujeres exitosas y empoderadas, todas las que estaban casadas, que era una gran mayoría, por supuesto que sus maridos eran también hombres muy poderosos y de mucho dinero. Ellas muy empoderadas, muy todo, pero ellas siguen buscando la hipergamia. Ellas sí quieren a alguien mejor que ellas y que alguien me mantenga. Mi dinero es mío, aunque me vaya muy bien en la vida, pero su dinero es de los dos. O sea, ahí el feminismo no aplica. El feminismo aplica hasta que llega la cuenta. Ojo, las mujeres quieren sus derechos, pero no sus obligaciones. Y los hombres estamos papaloteando, estamos perdidos. No hablamos del tema, no hacemos difusión de creadores de contenido que hablen de este tema. Hombres y mujeres, hay muchas mujeres que hablan de este tema también y que están conscientes de que el feminismo ya se perdió, que hoy en día es misandria, que el feminismo hoy es muy radical, que quiere destruir al hombre, odiarlo simplemente por lo que es. Las mujeres tienen estándares. Las mujeres no tienen roles de género. Pero si un hombre tiene estándares, eres un machista. Los hombres sí tenemos roles de género. Y las leyes pareciera que nadie discute. Y los pocos congresistas, senadores, diputados que quieren pelear por igualdad, hay todo un cábala de mujeres tratando de tirarlos, tumbarlos, afectarlos. Y los hombres perdidos en el mundo, sin discutirlo. Estamos más preocupados por el equipo de fútbol que por tus derechos. Te van a quitar a tus hijos y están educando a tus hijos a que o son trans o que entiendan que las mujeres son mejores que ellos, o ser masculino es malo, y nuevas masculinidades y masculinidad tóxica que en realidad no existe. Despierta, abre los ojos. Están altamente organizadas y son totalmente conscientes de lo que están generando. Saben que son misándricas, saben que están generando matriarcado, pero ya no les gusta el feminismo. Buscan activamente el mejoramiento de las mujeres sobre la de los hombres.
buscan la misandria, entienden perfectamente la diferencia entre feminismo y misandria. Saben que feminismo es igualdad, pero no están buscando eso. Públicamente, claro, hablan de feminismo y todo, pero a puerta cerrada, claramente entienden que eso no es igualitario y que les beneficia a ellas. Y lo están buscando activamente y están muy coordinadas, trabajando en conjunto, haciendo asociaciones, haciendo alianzas. Y los hombres están perdidos. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.